Buenas noches, doctor, compañeros y compañeros. Somos el subgrupo número 3 y nos tocó evento cerebrovascular hemorrágico. Siguiente diapositiva. El evento cerebrovascular hemorrágico vamos a ver que tiene dos tipos de clasificaciones o que se divide en dos. Esto de aquí, de acuerdo al tipo de ruptura de qué base. Por ejemplo, si hay una ruptura a nivel de los vasos intraparenquimatosos, va a ser un hematoma intraparenquimatoso. Y si hay una ruptura a nivel de los vasos subaracnoides, va a ser una hemorragia subaracnoidea. Este hematoma intraparenquimatoso se puede localizar en el espesor del tejido cerebral y puede invadir lo que son los ventrículos y hasta lo que son los espacios subaracnoideos. Tenemos lo que son las causas, su etiología, tanto primaria como secundaria. En el hematoma intraparenquimatoso, su principal causa viene a ser la hipertensión arterial y en la hemorragia subaracnoidea viene a ser lo que son aneurismas a nivel del polígono de Willis. Comenzaremos hablando acerca de lo que es la hemorragia intraparenquimatosa. Como mencioné, tiene causas primarias y secundarias. Entre las primarias tenemos a la hipertensión arterial y también está lo que es la angiopatía amiloide. Y en las secundarias tenemos a las coagulopatías, las hemofilias y las neoplasias malignas. Esta de aquí, ¿cómo va a ser la localización de esta? En un 60% va a tener mayor predominio a nivel de los ganglios basales, como es en el putamen, un 40%, el otro 20% en el tálamo, un 20% en la sustancia blanca del hemisferio cerebral, y el otro 20% restante viene a ser a nivel del tronco cerebral y del cerebelo. Entonces, como yo dije que era por hipertensión arterial, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber, como la hipertensión está mal controlado, es crónico esto, va a ocurrir que va a haber mayor presión, esta mayor presión va a estar ejercida sobre los vasos perforantes. ¿Cuáles son estos vasos perforantes? Alrededor del polígono de Willis va a haber vasitos pequeños que se logran ver en la imagen. Esos vasitos pequeños en la parte anterior va a estar lo que son los lentículos striados, en la parte posterior los tálamos perforantes y en los pontinos, propiamente son vasos perforantes pontinos y también los cerebelosos. Entonces, aquí, cuando la hipertensión está demasiado descontrolada, va a ejercer como que una mayor presión directamente en estos vasos y se van a formar microaneurismas, es decir, aneurismas pequeños, que son los que se conocen como Charcot-Bouchard. Estos de aquí son los que se rompen y también en el libro está que no solo por la ruptura de esto, sino que también puede ser por una necrosis fibrinoides de la arteria, ya que la arteria aquí sufre diversos cambios. La túnica media comienza a cambiar y también disminuye la distensibilidad de la arteria. También tenemos la otra causa, que es la angiopatía amiloide. Aquí va a ser la concentración de lo que es la beta amiloide. Recordemos que esta beta amiloide es también como, lo conocen como, como un marcador que pasa el tiempo. Digamos que esta de aquí puede afectar también a lo que son los microfilamentos, microtúbulos neuronales a nivel del hipocampo y puede afectar a nivel de la demencia, entonces por eso también produce la enfermedad de Alzheimer. Pero en este caso de las hemorragias, se va a concentrar a nivel de las paredes y eso facilita más rápido la ruptura de estos. Esta es la primera causa de una hemorragia no hipertensiva y esta de aquí se da en pacientes a partir de 60 años, como que su causa. Y también aquí los hematomas son múltiples. Y también está la angiopatía amiloide hereditaria, esta es en pacientes jóvenes y también tenemos a las malformaciones arteriovenosas. En estas de aquí no va a haber una continuidad como que se supone que debe haber entre una arteria y una vena, es decir, de un paso más pequeño a otro paso más grande, sino que la sangre aquí se comunica de tal golpe, pasa una sangre venosa a una sangre arterial de golpe, y es por eso que ocurre también la ruptura de esta, como vemos en la imagen, se forma como una especie de ovilla y esto hace que se debilite. Esto por lo general en pacientes jóvenes. Y con respecto a la fisiopatología, bueno, vamos a tener que, como tenemos ese hematoma, va a ocasionar lo que es una compresión, ¿no? Y por lo tanto, va a ocasionar muerte neuronal, muerte glial y va a ocasionar lo que es el edema. Este edema va cambiando con el pasar de los días. Al principio es hidrostático por la hiperpresión, pero con los días se vuelve citotóxico y vasogénico por una ruptura de la barrera hematoencefálica. Otra cosa es que, de acuerdo a la localización de este hematoma, puede ser de una fase de gravedad, es decir, puede ser crítico. Porque si este de aquí obstruye al líquido cefalorraquídeo, se formaría lo que es una hidrocefalia aguda. Y esto puede ser más letal. Así como se ve en la imagen, que es un pequeño hematoma intraventricular, pero que está bloqueando el tercer ventrículo.
Otra cosa que aquí también se puede recalcar que en pacientes cuando no se mueren, este hematoma, ¿qué es lo que hace? Deja una especie de espacio vacío y lo que está formado a su alrededor es una cicatriz gliótica con abundantes siderófagos. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos la clínica. La clínica es de una manera muy general y también de una manera muy específica. General, vómitos, pérdida de la conciencia, cefalea, como yo dije que era mucho por hipertensión, retinopatía hipertensiva, y mirar si no hay hemorragias a nivel cuando se hace el fondo de ojo. Ya, digamos, si es en áreas específicas, y como yo mencioné que era la hipertensión más en los vasos perforantes, que eran los que más se debilitaban, aquí están las características clínicas de acuerdo a esos vasos perforantes. Digamos que es una hemorragia a nivel lenticular, aquí va a estar afectado. Compromete tanto la vía motora como la vía sensitiva, porque por ahí transcurren esos fascículos, ¿no? En la vía sensitiva, esto de aquí va a ser un efecto contralateral, están las hemiparesias, también hay defectos oculares, es decir, el lado de los efectos oculares van a mirar hacia el lado de la lesión, hacia el lado de la hemorragia. Los tálamos son más manifestaciones sensitivas, hiperpatía, calodinia, hipoestesia, anestesia. Y claro que en ambas estas dos puede haber pérdida de la conciencia cuando un fascículo llega a lo que es a la región subcortical. Hemorragias del cerebelo, aquí va a haber alteración de la marcha, del equilibrio, cefalea, vómitos, rigidez de nuca. Y en el puente, este no es muy común, pero si se lo presenta es como que casi sí o sí mueren estos pacientes, porque entran a coma pontino, los pacientes no tienen reflejo corneal, no tienen reflejo fotomotor. Otra cosa, los pacientes no tienen movilización, digamos, de la mirada, no pueden mirar tanto a nivel vertical o a nivel horizontal, pero sí respiran estos pacientes. Y pueden llevar lo que es a un coma vulvar y ahí puede ser de un paro cardiorrespiratorio que les puede llevar a la muerte. Siguiente diapositiva. Bueno, el diagnóstico es netamente por neuroimagen y va a ser con tomografía computarizada. Bueno, como se ve en la imagen, el hematoma se muestra hiperdenso. Esto es por el hierro, está entre las primeras horas. Y bueno, eso que se ve hacia alrededor, si nosotros inyectamos contraste, se ve una forma de anillo. Y esa es la pared que tiene proliferación capilar por la ruptura que ha habido de la barrera hematoencefálica. En una fase aguda nosotros casi no se observa lo que es el edema, pero al pasar al día sexto, como yo mencioné, esto va cambiando y se va notando. Es importante que se repita la tomografía computarizada simple de cráneo en personas jóvenes con hematomas lobares, porque como mencioné, hay una causa de malformaciones arteriovenosas, también sí se recomienda ahí realizar lo que es el angiotato. Como el tratamiento hay que tener las medidas generales, como en todo caso, estabilizar al paciente, ver que tenga oxigenación, ventilación, eh, intubarlo si es necesario, ¿no? Y mantenerlo en control, tanto de los signos vitales, signos neurológicos. Hay que mantenerle ese monitoreo continuo, sino cada 2, 4, 6 horas. El paciente tiene que estar descansando y con la cabeza elevada. Otra cosa es que el paciente también tiene que estar, se podría decir como un poco anestesiado, por lo que el paciente tiene dolor, con analgésicos, perdón. Debe estar por lo que el paciente tiene dolor. Otra cosa que sí o sí se debe controlar bastante es la hiperglucemia, evitando los picos de hipoglicemia. En pacientes que no son diabéticos se acepta hasta 140 y en los que son diabéticos de 140 a 180. Tenemos que evitar también que es la hipertermia y la presión arterial. Esta es muy importante. Tenemos que evitar al máximo que la presión arterial baje de golpe, porque si no afectaría lo que es el flujo sanguíneo cerebral, ya que esta de aquí tiene la presión arterial media, con la presión endocraniana tienen el efecto de Cushing, entonces nunca se puede disminuir de golpe la presión arterial. Y el mejor antihipertensivo aquí que se recomienda es el abetalol, porque no lo reduce de manera brusca y bueno, ahí se administran hasta 3 bolos se puede mandar y de 10 a 20 miligramos, de 10 a 40 miligramos intravenosos.
También se utiliza lo que es el fármaco, el factor 7 activado recombinante. Este de aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Si es administrado en las primeras horas, va a hacer que se disminuya el tamaño del hematoma, porque este de aquí puede crecer, ¿ya? Y lo que es el quirúrgico, se recomienda que se debe hacer la cirugía en las primeras horas, no dejar a que el paciente llegue a coma o que tenga hernias cerebrales. Se recomienda en pacientes con hematomas lobales jóvenes y sin pérdidas de la conciencia. Drenajes se recomienda a nivel del tálamo. Y también una evacuación, si es a nivel cerebeloso y esta medida, el volumen va a ser de 30 ml. ¿Cómo va a ser su pronóstico? El pronóstico depende mucho de qué tan grande sea, si se desvía hacia la línea media o no se desvía hacia la línea media, si está supratentorial o infratentorial, el volumen de esta y cómo se clasifica en la escala de Glasgow. Si tiene menor a 8 y aparte si la persona está en un estado ya de vejez, se podría decir, esto es como que mayor mortalidad. A partir de 50 en adelante ya se comienza con un mayor riesgo de mortalidad y con 80 sí o sí es muerte y menor a 50 tiene mejor pronóstico, excepto en lo que es las las hemorragias talámicas, ya que estas en un 15 ml ya se le consideran de mal pronóstico y las cerebelosas a partir de 40 ml. Gracias. Buenas noches. Continuando con la exposición, yo me voy a referir a hemorragia subaranoidea. Bueno, se denomina hemorragia subaranoidea a la presencia de lo que es la sangre en los espacios ubicados entre lo que es el aranoide y la pía madre. Esta salida de sangre se debe ya sea por la rotura de una arteria, de una vena o de un lecho capilar. A pesar de que el término hemorragia subaranoidea dar de referencia a la sangre que queda confinada en este espacio anatómico ya mencionado, la realidad es que en muchos pacientes la sangre va a pasar a los ventrículos o al parénquima cerebral. Y bueno, en ocasiones raras las hemorragias también son netamente intraventriculares. Estas hemorragias pueden ser de carácter espontáneas o traumáticas. Las más frecuentes van a ser las traumáticas, sin embargo, el estudio de las espontáneas es de gran importancia ya que su morbilidad es alta por el volumen y su localización basal. Siguiente diapositiva. En cuanto a la epidemiología, las hemorragias subaranoides son relativamente raras en relación con otros tipos de ictus o patologías. Esto está representado del 1 al 2% del total o acerca del 6 por cada 100.000 habitantes. Y bueno, va a presentar las características de que tiene muy alta morbimortalidad. Entonces, de por sí, su diagnóstico y su tratamiento oportuno va a reducir significativamente la terrible historia natural que se puede presentar en un paciente que sufre esta patología. Como ya lo mencioné, es de gran importancia por su morbimortalidad. El aumento progresivo va a estar en relación con la edad y bueno, se va a presentar en mayor proporción en las mujeres. Otros factores de riesgo en donde se va a presentar este tipo de patologías es en personas que consumen alcohol en exceso, personas que consumen tabaco en exceso y también pacientes que han tenido consumo excesivo de drogas simpático-miméticas, que esto viene a estar representado por la cocaína. También la hipertensión arterial alta también representa una relación significativa con el desarrollo de este tipo de hemorragias. Siguiente diapositiva. En cuanto a su etiología y patogenia, la mayoría de este tipo de hemorragias se va a deber a lo que es la rotura de aneurisma en lo que son las arterias de la base del cerebro, específicamente en el polígono de Willis o alrededor de este. Algunos aneurismas se van a encontrar alrededor de las arterias aferentes. Como primer punto tenemos la unión de la arteria comunicante posterior con la arteria carótida interna. Esto va a estar dado en un porcentaje del 40%. Como segundo punto tenemos entre el complejo arteria comunicante anterior y la arteria cerebral anterior y eso va a estar representado por el 30%. Como tercer punto, la rama mayor de la arteria cerebral media, que esto va a estar representado por el 20%. Otro
En cuanto a las aneurismas intracraneal sacular roto, estas van a ser una de las principales causas de los que son las hemorragias subaracnoides no traumáticas. Entonces aquí vamos a encontrar más clasificaciones como hemorragias perimesencéfalicas, no aneurismáticas. Debemos encontrar lo que es arteritis cerebral, que aquí vamos a encontrar otra clasificación que ya se va a hablar mucho más adelante. También vamos a encontrar otras lesiones vasculares cerebrales no inflamatorias, las lesiones vasculares en la médula espinal, también vamos a encontrar los tumores y también los que son proporcionados por las drogas como la cocaína y la anfetamina y también los anticoagulantes. Siguiente diapositiva. En cuanto a las manifestaciones clínicas o a la clínica propiamente, la mayoría de estas hemorragias subaracnoides aparecen frecuentemente durante un ejercicio o durante un estrés físico, pero en sí puede ocurrir en cualquier momento. La primera sintomatología que aparece es la cefalea súbita e inesperada. Este va a ser Este va a ser el síntoma más característico o más común en este tipo de hemorragias. Este va a alcanzar su máxima severidad de forma instantánea en el 50% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea. Se va a desarrollar pocos segundos en un 25% y va a demorar de 1 a 5 minutos en alrededor del 20%. Y bueno, va a superar los 5 minutos en el restante. Generalmente el dolor va a ser difuso y frecuentemente se va a describir en los pacientes como el más severo que alguna vez ha tenido. Es por eso que van a resaltar esta sintomatología. También puede estar asociado a otros signos y síntomas, como por ejemplo aquí vamos a encontrar lo que es la hipertensión intracraneana y irritación meningia. Aquí vamos a encontrar lo que es la confusión, la fotofobia, náuseas, vómitos. Vamos a encontrar la visión borrosa, la rigidez de la nuca, dolores radiculares, convulsiones. También va a resaltar aquí el déficit neurológico focal y lo que es la apariencia del sexo paracraneal. Aquí también vamos a encontrar los síndromes meningios, pueden tardar alrededor de 24 horas en aparecer. En cuanto al examen del fondo de ojo, se van a observar hemorragias preretinianas y también las que son de carácter retinianas e intravítreas. Aquí vamos a encontrar también la presencia de un foco motor, este va a ser temprano, puede indicar efecto de masa por un hematoma. Aquí también vamos a encontrar lo que es una tabla de complicaciones comunes en el paciente con hemorragias subaracnoides. Aquí se han clasificado en tres: las complicaciones neurológicas en la fase aguda, las que son complicaciones sistémicas en la fase aguda y también las que son las complicaciones a largo plazo. En cuanto a las complicaciones neurológicas en la fase aguda, vamos a encontrar características como resangrado, isquemia cerebral inmediata. Estas pueden ser secundarias y hiperperfusión cerebral. También vamos a encontrar lo que es isquemia cerebral tardía o vasoespasmo cerebral. Vamos a encontrar hematoma intracerebral, hemorragia intraventricular, edema cerebral y también lo que es la hidrocefalia y las crisis epilépticas. En cuanto a las complicaciones sistémicas en la fase aguda, vamos a encontrar lo que es la disfunción cardiopulmonar. Aquí también vamos a encontrar y va a tener una gran caracterización lo que son los trastornos electrocardiográficos. Aquí va a resaltar lo que es la bradicardia o la taquicardia, la prolongación del intervalo QT, bloqueo de la rama y lo que es la depresión o elevación del segmento ST. También se va a observar característicamente cambios en la onda T o la onda Q patológicas. También va a resaltar los que son trastornos hidroeléctricos, la fiebre, neumonía, anemia, hipertensión o hipotensión arterial y lo que es la hiperglicemia. En cuanto a las complicaciones a largo plazo, vamos a encontrar lo que es el resangrado tardío, la hidrocefalia crónica, las epilepsias, la anosmia, los déficits cognitivos, que estos van a ser déficits de la memoria y ejecutivos. También vamos a encontrar el hipopituitario, que va a ser el déficit de la hormona corticotropina y también del crecimiento. Siguiente diapositiva. En cuanto al diagnóstico, la prueba esencial y la primaria que se debe realizar es una tomografía computarizada. Esta va a ser sin contraste, que va a ser positiva alrededor del 97% de los casos. Esta sensibilidad tan alta se refiere a lo que son las exploraciones hechas en las mejores condiciones y en las primeras 24 horas. Una tomografía normal
En las primeras 6 horas, informadas por un radiólogo experto, excluye toda la necesidad de lo que es una punción lumbar. Pasadas las primeras horas y en función de lo que es la densidad de la sangre extravasada y de las condiciones técnicas de lo que es la exploración, la sensibilidad de esta tomografía va a disminuir y puede llegar a alcanzar solamente el 50% al cabo de los 5 días. Como otra prueba diagnóstica vamos a encontrar lo que es la punción lumbar. Esta se va a emplear en lo que son pacientes con hemorragias centinela. Las hemorragias centinela son las hemorragias menores o también con tomografía computarizada normal. También vamos a encontrar la angiografía cerebral, que este es el estudio de elección para el diagnóstico de aneurisma cerebral y también de malformaciones arteriovenosas. Esto va a permitir reconocer lo que es la morfología de las lesiones que van a provocar una hemorragia y se va a plantear lo que es una táctica quirúrgica. En caso de no encontrar ningún tipo de malformación, se recomienda volver a hacer este estudio 14 días posteriores al trauma. También vamos a encontrar la angioresonancia y también la angiotomografía, que son métodos que son menos invasivos y tienen la ventaja de ser técnicas incruentas que pueden detectar fácilmente lo que son aneurismas múltiples y pueden sustituir lo que es la arteriografía intraarterial y lo que es la detención de aneurismas sin romper en personas con alto riesgo. Pero en el contexto de una hemorragia subaracnoide, la prueba estándar, especialmente con vistas a un tratamiento endovascular, es lo que es la arteriografía intraarterial. Siguiente diapositiva. Es muy importante estimar el grado clínico de cada paciente, ya que existe una buena correlación entre la evaluación final y el grado clínico inicial. Aquí se ha estimado escalas importantes que permiten la evaluación clínica y, bueno, dan idea del efecto inicial de lo que es la hemorragia y los efectos psicopatológicos que suceden en el comienzo de la enfermedad. A lo largo de los años se ha propuesto una multitud de clasificaciones, aunque no existe en sí una escala específica. Dependiendo de la patología o sintomatología del paciente, se va a establecer o se va a determinar cuál es la más oportuna para realizar la valoración del paciente. Voy a mencionar las que he considerado más importantes. Entre la primera vamos a encontrar la escala de Glasgow. Esta escala representa lo que es la suma de la valoración de las 3 respuestas, ya sea respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora. Cada una de estas escalas va a recibir una puntuación dependiendo de la respuesta que vamos a observar en la inspección al paciente. En cuanto a la respuesta ocular, vamos a tener una calificación de 4 a 1, en donde 4 va a estar representada por una respuesta espontánea, la 3 una respuesta al hablar, va a brindar una respuesta ocular al hablar y también en cuanto a la calificación 2, va a brindar una respuesta al estímulo del dolor y va a recibir puntuación de 1 cuando no se ha recibido ninguna respuesta. También en cuanto a la respuesta verbal, tiene una calificación del 5 al 1, donde va a recibir la calificación de 5 cuando tiene la respuesta orientada, 4 cuando esta respuesta va a ser confusa, la puntuación de 3 cuando esta respuesta es incoherente, la puntuación de 2 cuando es incomprensible y la puntuación número 1 cuando no tenemos respuesta. En cuanto a la respuesta motora, va a tener calificación de 6 al 2. En cuanto a 6 va a corresponder cuando el paciente obedece órdenes, la puntuación de 5 cuando las va a localizar, la vamos a poder localizar, la puntuación de 4 cuando va a estar de carácter retirada, la puntuación de 3 cuando va a realizar lo que es una flexión anormal y la puntuación de 2 es cuando va a realizar una extensión normal. Aquí, al realizar la suma, vamos a poder establecer los grados. Estos grados van a estar representados el grado 1, el grado 5. En el grado 1 va a estar la puntuación de 15. Aquí los datos clínicos va a estar representado por consciente. El paciente solo va a presentar cefalea y leves signos va a presentar leves signos benignos. En cuanto al grado 2, va a tener una calificación de 13 a 14. Aquí el paciente solo va a presentar cefalea,
Signos benignos, estos van a ser de carácter intenso y bueno, vamos también a realizar lo que es la evaluación de los pares craneales. En cuanto al grado 3, va a recibir una puntuación entre el 9 al 12. Este va a ser de carácter, el paciente va a tener características de somnoliento, confuso o también va a presentar leves signos focales. En cuanto al grado 4, va a tener una puntuación de 8. Aquí el paciente va a estar en estupor o en coma. Va a presentar lo que es hemiparesia moderada e intensa, va a tener inicio o de cerebración. En cuanto al grado 5, va a ser la puntuación de 3 a 8. Aquí el paciente se va a encontrar en un coma profundo. Esta postura va a ser de cerebración. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, entre otras las escalas más utilizadas, vamos a encontrar la escala de Hunt y Hess. Esta escala de por sí es la más utilizada en unas hemorragias subaracnoides. Aquí vamos a encontrar 6 clasificaciones, que va a ir desde 0 a 1, 1A, 2, vamos a encontrar la clasificación de 4 y la clasificación de 5. El 0 va a estar representado por aneurisma no roto, 1 va a estar clasificado por asintomático, cefalea leve. Aquí también vamos a encontrar lo que es rigidez leve de la nuca. En cuanto a 1A, vamos a encontrar lo que es la ausencia de reacción meningia o cerebral, pero aquí vamos a encontrar, la diferencia que vamos a encontrar la presencia de un déficit neurológico, va a ser de carácter fijo. En cuanto al 2, vamos a encontrar lo que es parálisis de pares craneales. Aquí vamos a observar lo que es una cefalea moderada o de características intensas. Aquí vamos a observar también lo que es el meningismo. Este va a ser moderado o severo. En cuanto al 3, vamos a encontrar el déficit focal leve. Aquí vamos a observar lo que es letargia y confusión. En cuanto al 4, vamos a encontrar lo que es el estupor, la hemiparesia. Esta va a ser de características moderadas o severas. Aquí también vamos a encontrar lo que es la rigidez precoz o de cerebración, y en la escala de 5 vamos a encontrar a un paciente con coma profundo. La rigidez va a ser de descerebración y un aspecto moribundo. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la otra escala, es la escala de WFNS, que es sus siglas en inglés, World Federation of Neurology Surgeon. Aquí vamos a encontrar características del 1 al 5, así mismo como la escala mencionada anteriormente. La 1 va a estar representada sin déficit motor, la 2 sin déficit motor, pero en la escala de Glasgow va a ser de puntuación de 14 a 13. En la clasificación número 3 vamos a encontrar con déficit motor, pero como va a estar relacionada con la escala de Glasgow, vamos a observar una calificación de 13-14. En cuanto a la 4, vamos a encontrar calificación de 12 a 7, y aquí vamos a encontrar un paciente con o sin déficit motor. En cuanto a la 5, va a tener calificación de 6 a 3, y esto también va a ser con o sin déficit motor. Otra de las escalas más utilizadas también es la de Fisher. En este caso vamos a encontrar la Fisher y la Fisher modificada. En cuanto a esta escala, vamos a tener pacientes con calificación de 0, 1, 2, 3 y 4. En cuanto a los pacientes que reciben calificación de 0, aquí no se va a observar la presencia de hemorragia subaracnoide o hemorragia intraventricular. A los pacientes que reciben calificación de 1, aquí en la deficiencia moderada, que es la que nos vamos a centrar básicamente, aquí la hemorragia subaracnoide va a ser mínima o difusa. Esta va a ser de característica fina, y bueno, no se va a observar lo que es una hemorragia intraventricular. Aquí se va a observar un bajo riesgo de vasoespasmo. En cuanto a la calificación 2, vamos a observar una hemorragia subaracnoide mínima o fina con hemorragia intraventricular. En cuanto a los pacientes que reciben calificación de 3, aquí se va a observar lo que es un coágulo cisternal. Este va a ser de características gruesos, sin hemorragia intraventricular, y bueno, se va a observar lo que es un riesgo intermedio de un vasoespasmo. En cuanto a las características de la calificación número 4, vamos a encontrar un coágulo cisternal. Este va a ser de características gruesos con hemorragia intraventricular, y bueno, aquí se va a observar, a diferencia del anterior, se va a observar un alto riesgo de vasoespasmos sintomáticos. Siguiente diapositiva. Bueno, ya para terminar con la exposición, vamos a ver el tratamiento de la hemorragia subaracnoide. El tratamiento primero
vamos a ver el tratamiento médico, donde vamos a evaluar el grado que tiene el paciente. Antes que todo, se tiene que ver si el paciente va a tener entre un grado 4 y 5, donde va a necesitar una ventilación mecánica, o si va a tener un grado leve, como es el 2 y el 3, que aquí, estos de aquí se van a encontrar inquietos, agitados, y podemos administrarles una sedación ligera para así mejorar las constantes, ¿no? La mayoría de los pacientes que tienen una hemorragia subaracnoidea van a tener una presión arterial alta, por la que esta de aquí tenemos que mantenerlo entre 100 y 140 miligramos de mercurio con la betalol. Y bueno, para el tratamiento de los vasoespasmos vamos a tener tres tipos de medidas: la farmacológica, la hemodinámica y la endovascular. Aquí se va a usar el nibodipino, que va a ser por lo general el fármaco estándar que se usa aquí, que vamos a administrarlo a 60 miligramos cada 4 horas. Hay otros estudios que usan la perfusión controlada, pero se ha visto que puede tener algún tipo de complicación. En cuanto al tratamiento quirúrgico y endovascular, aquí vamos a separarlo en dos partes. En uno que va a ser dirigido hacia la hemorragia subaracnoidea y otro hacia el aneurisma. El que va hacia la hemorragia subaracnoidea tenemos que ver si hay una dilatación ventricular en la tomografía. En caso de que esté esta dilatación de aquí, se va a tener que hacer un drenaje ventricular y así poder aliviar la presión intracraneal que hay y empezar a aliviar los síntomas. Aquí también por lo general suele haber una hidrocefalia. Y ya para los aneurismas, aquí se van a utilizar unos hilos metálicos que se van a ingresar a través de un catéter y así se van a empezar a enrollar haciendo un muelle, que se lo conoce como el muelle de Collis. Y bueno, este de aquí, una vez se lo coloca, luego se le desprende de la guía y aquí se va a dar la formación de un trombo, que luego se va a dar la exclusión del aneurisma. En cuanto al tratamiento de los aneurismas sin romper, estos de aquí primero tenemos que ver el estado familiar que tiene el paciente, ya que por lo general se presentan en casos donde ya familiares han tenido este tipo de aneurisma y no han sido tratados porque no han presentado síntomas. Pero por lo general se toman estos criterios que podemos ver aquí, de la A hasta la F, para ver si se trata o no se trata el aneurisma, aunque por lo general se lo suele recomendar tratárselo quirúrgicamente para tener así un menor riesgo de complicaciones a futuro, ¿no? Pero bueno, entre estos puntos de aquí tenemos que el aneurisma intracavernoso no va a requerir un tratamiento, que este de aquí sea menor entre 5 a 7 milímetros de circulación, también que la circulación posterior debe tratarse a partir de los 5 milímetros, que los aneurismas de más de 5 a 7 milímetros en personas con 60 años van a tener que tratarse a menos que haya algún tipo de sección. Los aneurismas entre 10 y 12 milímetros van a deber tratarse en personas de hasta 70 años y de manera individual por encima de esa edad ahí. Y también que los aneurismas gigantes van a considerarse unos casos de riesgo elevado, por lo tanto se los va a tener que tratar quirúrgicamente. Y cuanto a los aneurismas micóticos, estos de aquí, bueno, se le dice micóticos, pero en general conlleva cualquier tipo de infección, ya sea bacteriana o micótica. Y aquí, por lo general, los pacientes van a tener una endocarditis previa para después contraer esta enfermedad aquí. Aquí si se encuentra un aneurisma, se va a tener que operar o embolizar sin esperar a la rotura de este aneurisma de aquí. Y si en caso de que se detecten múltiples o bilaterales, como podemos ver en las imágenes, eh, realmente se hace poco realista o imposible un tratamiento quirúrgico. Y aquí ya nomás se va a recetar antibióticos con la esperanza de que se pueda resolver el aneurisma. También vamos a encontrar algunos tipos de malformaciones, ya sea arteriovenosas o venosas solamente. En cuanto a las arteriovenosas, aquí vamos a distinguir dos tipos: las fístulas directas o las de forma de nido, siendo las de forma de nido las más graves. Estas de aquí por lo general se van a localizar en los territorios de las grandes arterias, como la cerebral anterior, medio posterior. En la clínica, lo más frecuente que se encuentre
va a ser una epilepsia focal y cuando se rompen estas malformaciones aquí van a producir unas hemorragias que no van a ser tan graves como una hipertensiva, pero sí pueden causar daños, ¿no? En las áreas circundantes. En cuanto al tratamiento, este de aquí va a estar indicado siempre que el sangrado, que haya un tipo de sangrado, y también se va a tratar la epilepsia, que va a ser el síntoma que por lo general siempre está presente. Y aquí van a haber tres tipos de opciones posibles. Primero vamos a tener la embolización, también podemos hacer la radiación estereotóxica o la decisión quirúrgica directamente. Y ya por último vamos a tener las malformaciones venosas, donde vamos a ver aquí dos tipos, que tenemos primero los angiomas venosos, que también se los conoce como las características de la cabeza de medusa, ya que por la forma que tiene, que se puede ver en las tomografías, ¿no? Que se puede ver como que la cabeza de medusa con las serpientes a los lados. Y bueno, este de aquí van a ser una serie de venas que van a tener un calibre mayor y van a converger entre sí, haciendo así un drenaje grueso. Son más frecuentes en la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales o cerebelosos y por lo general son asintomáticos en la mayoría de los casos. Y en cuanto a los cavernomas, estas de aquí van a ser unas malformaciones que van a tener una forma de una mora, como podemos ver ahí, y van a estar constituidos por vasos anormales que no van a tener un parénquima cerebral entre ellos. Por lo general suelen ocurrir por la herencia, por familiares que los hayan tenido antes, y van a ser asintomáticos, pero pueden presentar dos síntomas que suelen ser la epilepsia o las hemorragias. Y bueno, los cavernomas no van a poder ni embolizarse ni radiarse, y la única opción que hay aquí es la cirugía. Y eso es todo. Muchas gracias.